الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ये आयात Estos versículos que son del Surah Ali Imran 146, 149, 170, 172. Y ningún alma puede morir si no es con el permiso de Allah, una sentencia a plazo fijo, y a quien desee la recompensa de este mundo se la daremos, y a quien desee la recompensa del mundo futuro se la daremos, pues en verdad recompensaremos a los agradecidos. ¿Cuántos profetas ha habido a cuyo lado lucharon muchos hombres piadosos? No desfallecieron por lo que les sucedió en el camino de Allah, ni flaquearon, ni se humillaron ante el enemigo,
y Allah ama a los perseverantes. Y no profirieron palabra alguna salvo decir: Señor nuestro, oh nuestro Señor, perdónanos nuestros errores y los excesos de nuestra conducta, haz firmes nuestros pasos y ayúdanos contra los incrédulos. Así les dio Allah la recompensa de este mundo, como también una recompensa excelente en el futuro, pues Allah ama a quienes hacen el bien. En la parte segunda dice que no penséis que los que han muerto por la causa de Allah están muertos. No, ellos viven en la presencia de su Señor y están provistos de todo. Con gran regocijo por lo que Allah les ha dado en su bondad y alegres por aquellos que quedan atrás, que aún no se les han unido, porque no les sobrecogerá el temor ni serán afligidos. Se regocijan por el favor de Allah y su bondad, y porque Allah no permite que los creyentes se queden sin recompensa. Es un gran favor de Dios que a la comunidad del Santo Mesías Prometido les ha dado gente que comprenden el espíritu de sus pactos y comprenden el espíritu de sacrificio, y no solo lo comprenden, sino que también son personas que sientan modelos en esta época donde ustedes no pueden encontrar parangón, sea un tema de sacrificio económico, donde está esa gente que son capaces de sacrificar su dinero. Aparte, verán ustedes que la comunidad Ahmadía es la que sale en primer lugar. Si hablamos del sacrificio del honor, o verán ustedes también en el sacrificio del dinero, también verán a los Ahmadis en el honor, verán también que hay gentes que dedican sus vidas para diseminar el mensaje del Islam. Y si un verdadero modelo de sacrificio debe ser recalcado, la historia de la Jamaat ha puesto ejemplos. Si quieren ver el sacrificio de las vidas, verán que también la comunidad Ahmadía está llena de gentes que están dispuestas a dar su vida. Es decir, no hay ningún sacrificio que no esté de acuerdo con los mandamientos de Allah y que sea por Allah. Y este ejemplo lo pueden ver en la comunidad Ahmadía. Hoy Dios ha bendecido una comunidad al Santo Mesías Prometido, al Islam. Les ha dado una comunidad cuya mayoría entiende el espíritu del sacrificio, de la propiedad, de la vida, del tiempo y el honor, y están listos para dar cualquier sacrificio. Sin embargo, hay también algunos que, debido a la falta de conocimiento, muestran algo que va en contra de la dignidad de un verdadero creyente, y pueden, digamos, de alguna forma adversa, personas que no tienen todavía el entrenamiento moral. Hay personas que me escriben que este periodo de pruebas y tribulaciones está siendo muy largo. Si el periodo es largo y está siendo largo, Allah Ta'ala puede proveer la facilidad. Y no hay problema, porque cuando vienen problemas en las comunidades de los profetas,
y en los verdaderos creyentes se les dan también provisiones a través de la ayuda de Dios. Sin embargo, está en contra de la dignidad de un creyente expresar confianza sobre los medios mundanos y pedir soporte hacia estos medios materiales. No es parte de la dignidad de un creyente. Por ejemplo, uno me escribió que toda la persecución que se está haciendo en la comunidad en Pakistán debería ser emitido a través de una parte importante de la MTA, a través de sus programas y para que utilicemos otros medios para levantar la voz en contra de la persecución en el mundo entero. Estas injusticias que se están cometiendo contra los Ahmadis. La carta me dio la impresión de que quizá deberíamos adoptar medios de crear ruido y fuerza en el mundo material y hacer protestas para delante de los gobiernos que están en contra de nosotros, para que, llamando la atención a través de las comisiones de derechos humanos, posiblemente este periodo de tribulaciones, de persecuciones y dificultades pueda llegar a su fin. También me escribió que ahí tengo un amigo Shia, que todo lo que se está haciendo con los Ahmadis, también si se hiciera con los Shias, hubiéramos sacado manifestaciones, hubiéramos creado un clamor de protestas en el mundo ante la más mínima persecución. Me dijo que los Ahmadis no protestan adecuadamente porque este periodo de pruebas ya es demasiado largo, entonces deberíamos protestar más. A este respecto, lo primero que tendremos que tener en cuenta es que cuando decimos que nosotros somos una comunidad celestial, entonces no debemos recordar que las comunidades celestiales no confían en los países, en los gobiernos mundanales. Las comunidades divinas, en el triunfo de las comunidades divinas no están condicionadas por ninguna ayuda mundana, porque las ayudas mundanas no son incondicionales. No se ofrece nada si no hay una cláusula de capitulación, de rendición sobre este favor que se hace, y para un verdadero creyente no puede soportar esto. Ellos, los creyentes, buscan la ayuda de Dios y solamente tornan hacia Él. Hacen esta oración prosternándose ante Él. Cada vez que pedimos la ayuda de Dios en tiempos de problemas, prosternándonos delante de Él, Allah Ta'ala abre nuevas avenidas de progreso y avance para nosotros. Los que buscan su ayuda, Allah Ta'ala les va mostrando nuevos caminos, nuevos caminos. Hoy la comunidad, que está extendida prácticamente en 204 países, son testigos que el hecho de que cada tribulación abre nuevas avenidas de éxito para la comunidad, y empezamos a atravesar alturas cada vez más altas. No debemos estar preocupados que nuestro periodo de prueba en un país es demasiado largo, porque debemos tener en mente cuáles son las bendiciones que Allah Ta'ala está dando a la Jamaat.
En lo que respecta al utilizar medios mundanales para ayudar a nuestra causa, esto es correcto. También Allah Ta'ala pide que hagamos ello. Debemos utilizar estos medios dentro de nuestros límites y con la ayuda de Allah Ta'ala en los límites que tenemos prescritos cuando utilizamos estos medios materiales que debemos emplear. Denunciamos ante el mundo cómo la comunidad está siendo perseguida, y si nosotros decimos que si hoy todo el mundo no se junta para acabar con estas injusticias, este tipo de injusticias continuarán en el futuro, porque no hay ninguna persona que al final no esté preservada, y esto se está propagando cada vez más frente a la gente. Pero nosotros no tenemos ninguna confianza en ningún gobierno, no tenemos confianza en ninguna organización de derechos humanos humana. Nosotros confiamos en Allah Ta'ala, y este tema, hace 2 o 3 sermones, estoy diciendo que para triunfar tenemos que centrarnos en Allah Ta'ala. Y esta es la diferenciación de un creyente. La gente mundana sale, hace ruido, protesta, rompen cosas, cristales, y toman la justicia por su mano, siendo igualmente injustos, y porque no tienen promesas por parte de Allah. Es decir, nadie les ha dicho que ellos van a triunfar. Sin embargo, hay promesas claras de Allah Ta'ala que, a pesar de estas tribulaciones que estáis pasando, estos abusos, estas matanzas, ya bien sean de gobiernos o de personas cercanas a los gobiernos. Sin embargo, Allah Ta'ala ha decretado que se os van a dar estos premios que están relacionados con las personas que son realmente sus creyentes, porque no solo ganaréis los favores de este mundo, sino los favores del mundo futuro también. Los ejemplos de sacrificio que estáis dando no van a ser desaprovechados, y al final el triunfo será vuestro, y la mejor fórmula para este éxito, para este triunfo, son las oraciones. Cuanto más os sumáis en las oraciones, veréis que antes os vais a ver liberados de los enemigos. Cuanto más os desnudéis delante del Creador, tanto más, con más fuerza, Allah Ta'ala mostrará signos especiales para vosotros. Por eso nuestro pensamiento y el pensamiento de la gente mundanal es muy distinto. Nosotros hemos hecho el pacto de iniciación en el imam de la época, al que Allah Ta'ala le prometió triunfos que nosotros estamos atestiguando. En lo que respecta, dice Azur, a los demás, no tienen ninguna promesa. En lo que respecta a los shias o otros, yo no he visto hasta ahora que, haciendo protestas mundanales, hayan conseguido sus derechos, pero es verdad que ha habido destrozos, incendios, fuegos, y que se les ha respondido con mayor opresión incluso. Y la opresión al final conduce a la opresión, y nosotros no podemos hacer esto. Aquí pongo un ejemplo de la gente mundanal
cuando digo que si la gente del mundo nos ayuda, miran siempre sus propios beneficios. Aquí hace unos días un periódico publicó un artículo donde decía que los musulmanes no son fieles a esta patria y había que deportar a todos los musulmanes de aquí. Nuestra sección de prensa respondió y dijo que el Islam enseña a ser leal a la ley de la tierra donde vive. Dijo en respuesta al periódico que los otros musulmanes no se han comportado así, con lo cual debéis también vosotros decirlo. Dijimos que escribiríamos algo si lo ibais a publicar. Y cuando el editor dijo que estos eran los requerimientos, entonces el equipo ejecutivo allí declinó publicarlo con el pretexto de que habían recibido otro tipo de material que necesitaba ser impreso y que ya verían en el futuro. Eran excusas. El hecho es que ellos no tenían el valor de publicarlo en contra de aquellas comunidades musulmanas que están en contra de nosotros. Hay miedos, tienen miedo respecto a estas comunidades y ven, debido al comportamiento de algunos musulmanes, les temen. Yo, dice Azur, cuando me entrevisto con líderes y la prensa, les digo que si quieren establecer la justicia, la paz, tienen que establecer la justicia y no mostrar dobles estándares. Algunos admiten este hecho, que es verdad, que no tenemos esta cualidad, y algunos dicen incluso que no diremos que estos son nuestros objetivos, para lo cual hemos hecho unas agendas, pero la verdad es que nosotros delante del mundo hablamos de cosas en nombre de la justicia, pero los intereses son nuestros, que es lo que queremos, conseguir nuestros intereses. Esta es la situación que dicen que nosotros nos fijemos en ellos. Entonces, nosotros no podemos confiar en ellos, no podremos confiar en ellos, que puedan ellos solventar nuestras dificultades. Hay un periódico y no quiere publicar donde se diga que uno quiera su país. Esta gente debe pensar que ¿cómo podemos mirar a estas y podamos soportarles? Si cada Ahmadi comprendiera la realidad de la confianza en Dios y comenzara a ponerlo en práctica, la persecución en contra de los Ahmadis, sea en cualquier parte del mundo, si Dios quiere, esta persecución desaparecerá con las oraciones, pero la condición es hacer estas plegarias con los requisitos de las plegarias. Debemos también tener en cuenta que en Pakistán y en otros países ahmadis se nos está tratando muy mal en lugares donde supuestamente estas injusticias, donde ellos dicen, dice Azur, que no es una cosa de ahora, no es un tema de hace unos años. Esto está ocurriendo desde que el Santo Mesías prometido, Alá Islam, reclamó que él era el Santo Mesías prometido y estableció esta comunidad. Había un tiempo donde él
tuvo que pasar por este calvario. Vino también una época que cuando se planteó que tenía que emigrar de Qadian, el pueblo donde nació, donde sus familiares habían sido los gobernadores durante mucho tiempo. Ni allí estaba ni allí estaba a salvo. Si miramos más hacia atrás, veremos que toda la vida del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue un periodo de enemistad mostrado por sus oponentes. Cuando era su mujer, Khadija, era de una de las mujeres más ricas cuando aceptó el Islam. Qué dificultades tuvo que sufrir en su última época de su vida, no solo quedarse sin casa, sino estar durante un largo tiempo en el exilio, donde había falta de alimento y provisiones básicas, y durante ese tiempo la falta de agua, comida, etcétera, fue la causa por la cual ella falleció. Todo esto lo aguantó por el Islam, por una causa buena, con la esperanza que detrás de estos sacrificios habían promesas de ayuda de Allah Ta'ala y tenían que cumplirse. Incluso el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qué dificultades tuvo que pasar durante 13 años en Meca. Tuvo que estar viviendo con tiros de arco, flechas, piedras, y se le intentaba dar todo tipo de sufrimiento, pero no solo pedía, él vio como mataban a sus propios compañeros, y cuando se le decía que hiciera una mala oración por ellos, él decía que no, que Allah Ta'ala guíales. Cuando a él se le tiraban piedras y estaba lleno de sangre, donde él mismo consideraba el peor día de su vida, Dios, cuando pidió que si destruía a sus enemigos, él dijo que no, porque a lo mejor alguno de ellos al final acepta el Islam. Y de hecho dijo que yo espero que nazca esta gente, que acepten la verdad y salvaguarden este mundo y la vida futura. Después de la migración a Medina, cuando empezaron los ataques por parte de los enemigos, él mostró una época larga de paciencia, perseverancia, de clemencia, y fue un ejemplo único. Todo esto, estos ejemplos excelentes de Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tuvo que soportar él mostró un ejemplo para el mundo de su época y el mundo por venir, y no solo él sino sus compañeros también mostraron ejemplos extraordinarios, porque tenían firme fe en las promesas de Allah Ta'ala. Como el Santo Mesías prometido, al-Islam iba a venir como un zel, una sombra, un reflejo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De la misma forma, él dijo a sus seguidores de que él y su comunidad iban a sufrir una persecución. Dijo de forma muy clara que mi camino no es un camino de rosas, tendréis que caminar entre espinas. No engañó a nadie. Cada palabra que entra en el Ahmadiyyat
lo hace con el conocimiento de que tendrá que soportar muchas dificultades, ahí me hace la pregunta, hago la pregunta a los nuevos conversos que saben un poco que esto no es un camino de rosas. Hace unos días vino una persona que se había hecho Ahmadí, un recién converso, y venía con su mujer. Habían abandonado Pakistán y dijo que es verdad que hemos hecho Bai'at con puro conocimiento y estamos listos para soportar cualquier dolor. Y todo ello lo hacían porque han dado la predilección a la vida espiritual frente a las cosas mundanas, y también porque la vida y la muerte dependen de Allah, y son afortunados aquellos que muestran constancia en el camino de Allah, porque Allah Ta'ala les habla de 2 paraísos y no son palabras huecas. En la historia de la comunidad Ahmadiyya se están viendo a diario cuando mostramos estos ejemplos de sacrificio inmenso que están haciendo los Ahmadis. Uno se siente sorprendido, y todo ello porque desde el principio el Santo Mesías Prometido ya nos dijo de que esto iba a ocurrir, y sin embargo, a pesar de ver y comprobar que esto era así, no debéis permitir que vuestra fe se debilite en lo mínimo, y debido a esta perseverancia Allah Ta'ala os dará una recompensa no solo en este mundo, sino en la vida futura. Allah Ta'ala ha hablado de ello en distintos versículos. Estos versículos que yo he leído y que han escuchado ya su traducción, en ellos también se habla del mismo tema. Por lo tanto, la vida y la muerte está ya preasignada a cada uno de nosotros, y Allah Ta'ala nos ha dicho que todo depende de cuando Allah quiera. El enemigo solo nos puede asustar con la muerte, porque si aparece esta muerte es también Allah Ta'ala nos da la bendición. Hazrat Khalid bin Walid, un gran guerrero de la época preislámica, cuando estaba en su lecho de muerte, vino un amigo a saludarle y empezó a llorar este amigo. Khalid bin Walid empezó a llorar. El visitante pensó de que estaba asustado por la muerte y le dijo: Khalid, usted delante de los enemigos ha sido siempre tan fuerte y ha demostrado siempre esa fortaleza, como si no tuviera miedo a la muerte. Hazrat Khalid le dijo que por favor quita mi ropa. La parte que le enseñó del cuerpo estaba llena de heridas y dijo: levanta ahora el vestido de mis piernas. Y vio en cada parte de sus piernas heridas, marcas de heridas. Le dijo: yo no estoy llorando porque la muerte se acerca, sino porque siempre deseé el martirio, y estas heridas son una muestra, una señal de que este testimonio yo lo deseaba, pero ahora estoy muriendo en esta cama. Pienso si ha sido quizá a mis pecados, por eso no conseguí el martirio. Este era el nivel de aquellos que verdaderamente entendieron el espíritu del sacrificio.
era el rango de los que dieron su vida o entendieron el espíritu del sacrificio, y luego esta era la situación de su corazón, y sin embargo Allah Ta'ala le dijo que él también iba a conseguir el paraíso. Lo que quiero decir es que para el martirio esta era la situación que deseaban algunos compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En esta época, una persona que conoció al santo Mesías prometido alaihi salam fue Sahibzada Abdul Latif Shahid. El rey repetidamente le dijo que si rechazas y reniegas del santo Mesías prometido, yo te devolveré la libertad una vez más. Cada vez que Sahibzada Abdul Latif Shahid era presentada esta propuesta, él contestaba de que Dios me va a dar una muerte, que voy a ser recipiente de sus bendiciones, y ¿por qué rechazarlo por un asunto mundano? Dijo que es una pregunta ignorante y extraña la que intentas negociar conmigo, es una transacción. Esta es la dignidad de un verdadero creyente, como Allah Ta'ala ha dicho. Allah Ta'ala dice en el debido a este problema que ha venido por el camino de Allah, ni han demostrado debilidad, ni se han humillado delante del enemigo, y Allah ama a los que muestran paciencia. Hoy también nuestros oponentes están frustrados viendo cómo nosotros no nos debilitamos ni nos inclinamos hacia ellos, porque no entienden que un verdadero Ahmadi siempre busca el contento de Allah, y Allah Ta'ala nos ha enseñado una oración para conseguir su contento, y que el creyente está continuamente imbuido en esta idea. Allah Ta'ala, para los que buscan su contento, nos ha enseñado esta oración, que para que nuestros pasos sean firmes, dado que la fortaleza de la fe proviene de Allah, este mundo que quiere debilitar vuestra fe es lo que está haciendo. No entréis. Y nos ha dicho en este versículo que nuestro Señor perdona nuestros errores y los excesos de nuestra conducta, perdona los excesos de nuestra conducta, haz firmes nuestros pasos y ayúdanos contra los incrédulos. Se puede decir que los excesos que hayamos hecho, hemos cometido algún error, perdónanos, perdona nuestros pecados. Donde Allah Ta'ala nos ha dicho que nos posternemos a Él, también nos ha dicho que el éxito proviene de Él y se consigue a través de la oración, porque por lo tanto debemos posternarnos ante Él, y como consecuencia, cuando uno pida solamente por Allah Ta'ala, entonces se consigue una recompensa en este mundo, así también como en el mundo por venir, el mundo venidero. En la segunda parte de los versículos del Sura
Ale Imran. अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये En ellos, para reforzar la fe, se nos da, se nos asegura ये भी मतलब है que बदला न लिया जाए। दूसरे ये esta gente no está muerta, sino que están vivas. तीसरा ये है कि La connotación de muerto, amwat, aparte, es también el que no se pide revancha o que no hay nadie que pueda cumplir con su objetivo o aquel que está triste y en desesperación. Sin embargo, los que mueren en el camino de Dios इन शहीदों की शहादत से no están muertos. पीछे रहने वाले कमजोर Entran dentro del grupo de los que están vivos. Y la sangre de estos mártires, Allah Ta'ala se tomará la revancha. Y luego la gente que se queda atrás no se vive debilitada, porque cuando hay un martirio siempre hay un grupo donde, digamos, Allah Ta'ala se preocupa de su provisión. Allah Ta'ala se preocupa de su provisión y al final se les da una provisión con la cual su muerte no es una muerte triste, sino que es una muerte que crea medios de felicidad. Los están contentos porque en la vida futura, cuando se les dé la buena nueva de que su sacrificio no era solo que han sido los que han ofrecido el sacrificio, sino también que estos sacrificios son una muestra del último triunfo sobre el enemigo. Estos sacrificios, esas tribulaciones temporales, son para acelerar nuestro paso y no para desesperar. Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán que aquellos que dijeron en cuanto a los que dicen nuestro Señor es Allah y permanecen después perseverantes, los ángeles descienden sobre ellos diciéndoles: no temáis ni os aflijáis, regocijaos en el jardín que se os ha prometido. El Santo Mesías prometido explica que aquellos que dicen que nuestro Señor es Allah y se separan de los falsos dioses y muestran luego perseverancia, es decir, ante tribulaciones, calamidades, y sobre ellos descienden los ángeles y les dicen: no temáis y sed felices, y porque habéis heredado el premio de lo que os ha sido prometido. Somos vuestros amigos en esta vida y en la vida futura. Estos versículos indican que la paciencia gana el contento de Allah. La perseverancia es que cuando uno esté sumido en las calamidades y la vida y el honor y el nombre estén en peligro, si no haya medios para encontrar el confort, y que incluso las visiones y las revelaciones son suspendidas como una tribulación y uno está sumido en terribles peligros y uno no pierde el corazón ni se retracta como un cobarde. Cuando uno muestra esta sinceridad y perseverancia, no debe esperar a ningún amigo para que le soporte o le ayude. Lo que dice Azur es que cada uno debería intentar aspirar como el Santo Mesías prometido esperaba, y no puede ser sin el favor de Allah. Cuando el ser humano esté dispuesto a dar cualquier sacrificio, entonces Allah Ta'ala no le deja, sino que Allah Ta'ala le sujeta y le da las promesas del paraíso, y para ellos se nos enseña, Allah Ta'ala nos ha enseñado la oración de mantenerse
constante en el camino. Nos ha dado también la oración para tener el triunfo sobre el enemigo. Eso significa que al aceptar las oraciones, Allah Ta'ala abre las puertas del triunfo de tal forma que el enemigo no tendrá lugar para el escape. Si Dios quiere, inshallah, el último triunfo será nuestro, como Allah Ta'ala se lo prometió al Santo Mesías prometido, alayhi salam. Entre esta lista de sacrificios y personas que han hecho grandes sacrificios y que han ganado el cielo, hoy se ha unido nuestro hermano Khalil Ahmad Saheb de la ciudad de Sheikhupura, Pakistán. El 16 de mayo de 2014 fue muerto. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dice Azur, el acontecimiento ocurrió de tal forma que el 13 de mayo los oponentes de la Ahmadiyyat, al quitarse unas pegatinas, los enemigos de la Ahmadiyyat utilizaron esto para lanzar discursos muy insultantes por medio de altavoces. Esto hizo que el tráfico se bloqueara y de que se le dijo a la policía que los ahmadis fueran detenidos. Como resultado de esto, Mubashir Ahmad Sahab, Ghulam Ahmad Sahab, Khalil Ahmad Sahab y Hassan Sahib fueron llevados y metidos en la prisión. Cuando estaban detenidos, fue liberado Khalil Ahmad Sahab. El 16 de mayo un joven a las 12 vino un joven que se llamaba Salim y vivía ahí cerca en el pueblo, y he venido a traer comida para Khalil Sahab, y preguntó quién es Khalil Sahab. Cuando le dijeron quién era, sacó una pistola, le disparó en la cara y intentó disparar a los otros Ahmadis, pero no pudo. La policía le detuvo y Khalil Sahab, cuando se le sacó fuera, él ya había fallecido. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aunque al asesino fue arrestado, todo esto está haciéndose bajo el consenso de la autoridad de la policía. Los Maulvis le habían cegado en el obedecer a Ahmadiyyat y dijo que he ganado el paraíso. Esta es la situación de los Maulvis que dan esta enseñanza cuando Dios y su profeta dicen que a los que dicen el kalema, el que mata a uno que recita el kalema, su destino es el fuego, y los Maulvis, sin embargo, dicen que va a ganar el paraíso. La familia de Khalil Sahab era de Sheikhupura, tenía 61 años. Su padre era Fateh Muhammad Sahib. Eran dos hermanos. En 1918, durante la época del segundo Khalifa, hicieron Bai'at. El mártir era Ahmadi de nacimiento, trabajó en Metric y luego trabajaba en Wabda. Era un Ahmadi piadoso que observaba con la ayuda de Dios sus 5 oraciones, incluyendo el tahajjud, y hacía tilawat de forma diaria y una gran conexión con la comunidad y el Khilafat. Veía el sermón del viernes y otros programas de la MTA de forma muy regular y mostraba gran respeto hacia los consagrados por la causa de Allah.
Era muy hospitalario y siempre era muy sincero y siempre servía a la humanidad e intentaba ayudar a los necesitados. Sirvió a la comunidad en varias capacidades. También ha sido Zaim Ansarullah, distintos cargos. Él deja detrás su mujer, 2 hijas y 2 hijos, un hijo es Laik Ahmad, que vive en Alemania, mientras que el otro es Ahsan Ahmad, que es Qaed de Khudam al-Ahmadiyya. El Muallam dice que era una persona muy practicante y que hacía oraciones muy llenas de fervor. Siempre sus oraciones voluntarias duraban de largo tiempo. Dice Azur que después de la oración yo haré la oración funeral. Aparte, también hay otros 2 funerales. Uno es Molvi Ehsan Elahi, que era un retirado del Waqf Jadid, vivía en Londres. El 17 de mayo falleció a la edad de 83 años. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era hijo de un compañero santo Mesías Rahmat Ali Saab, que fue designado por el santo Mesías prometido para que plantara o cuidara las plantas de Mahishti Maqbara Qadian. San Lasab dedicó su vida y trabajó como Waqf Jadid Muallim en 1999, y luego cuando se retiró y vino a Londres para estar con sus hijos, vino a vivir aquí. Él había estado en muchos sitios para establecer muchos diferentes jamaat durante su servicio. Él era Musi, tiene 4 hijos y 3 hijos. Uno de sus hijos es Mahmoud Ahmad Shamsab. El otro, la otra opción funeral es Nasrin Bat Saeba, que murió el 18 de mayo de un ataque al corazón. Tenía ella 41 años, era una mujer piadosa, era una miembro activa, muy regular en el chanda. Su marido falleció de repente hace 4 años y medio, sacó los niños y siempre estuvo conectada con el Jamaat, era muy leal con el Jalifa, deja atrás 4 hijos, que Allah les cuide en su protección y que sean de las oraciones de sus padres, sean recipientes de las oraciones de sus padres. Que Dios eleve el estado de estas 3 personas que han fallecido y les perdone. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم